Mis saludos a todas las personas que nos escuchan en estos momentos y a los panelistas que nos acompañarán durante el día de hoy. Asimismo, agradezco la invitación a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para participar como moderadora de este panel que nos invita a analizar cómo la contratación pública puede ser un método eficaz para proteger los derechos humanos y cómo a través de ella se pueden hacer realidad los derechos humanos durante un estado de emergencia como lo ha sido la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Elena Fonseca. Me desempeño como coordinadora del programa de contratación pública de la Organización de los Estados Americanos y asumo el rol de secretaria técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, un mecanismo hemisférico de cooperación que por más de una década ha apoyado a los países de la región de Latinoamérica y el Caribe a fortalecer sus sistemas nacionales de compra pública a través del diálogo, el fortalecimiento de capacidades, la generación de conocimiento y la cooperación. Hoy más que nunca, las contrataciones públicas se han convertido en un área esencial para el acceso a derechos como la salud, la educación, al acceso a la información, a un trabajo digno y en una herramienta estratégica para la implementación de políticas públicas y la promoción de los derechos humanos que permitan la eficacia de la entrega de bienes, servicios y obras a la ciudadanía con componentes que agreguen valor en los aspectos social, ambiental, económico y ético. En estos tiempos de crisis, la pandemia ha generado un trade-off entre la inmediatez y el valor por dinero en la compra pública, debido a los desafíos de la urgencia de la compra para responder a las necesidades de la ciudadanía. No han sido tiempos fáciles y el COVID-19 ha evidenciado falencias institucionales y una disrupción incalculable en la cadena de suministro a nivel global, provocando sobreprecios y una oferta limitada versus una demanda masificada de insumos. Esto ha coadyuvado a generar el ambiente propicio para grandes oportunismos por la falta de mecanismos para el control de precios y herramientas de monitoreo de las compras de emergencia, y a su vez una oportunidad para que el fin justifique los medios y el no cumplimiento de los principios y estándares internacionales para el respeto a los derechos humanos. Como bien sabemos, la labor de respetar los derechos humanos y la conducta responsable de empresa es una obligación, pero no solo para los estados. Esta debe ser bidireccional. Es decir, por un lado, el Estado como garante del bienestar social y encargado de generar acciones reguladoras concretas e incentivos a través de medidas directas e indirectas, y por otro lado, las empresas, quienes como proveedoras del Estado deben actuar en debida diligencia para cumplir con los más altos estándares en la producción de sus bienes y servicios y evitar a toda costa riesgos e impactos negativos, garantizando a la vez la no vulneración de los derechos humanos a través de su gestión en la cadena de valor. En esta primera sesión del panel invitamos a la señora Olga Martín Ortega, catedrática del Derecho Internacional de la Universidad de Greenwich, quien profundizará sobre cuáles son los problemas en derechos humanos a los que nos enfrentamos en la pandemia y cómo un enfoque de derechos humanos ayuda a la contratación pública en situaciones como esta. Hola Olga, bienvenida. Es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Elena. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y estoy encantada de que empecemos con nuestra conversación respecto de compras públicas y derechos humanos con panelistas tan prestigiosos y, por supuesto, esta audiencia tan interesada. Tengo una presentación que me gustaría compartir con todos ustedes. Me parece que, bien, aquí me la están proporcionando. Quiero empezar, por tanto, diciendo que esta investigación la hemos realizado mi compañera Laura Treviño Lozano y yo, yo dirijo el Business Human Rights and the Environment Research Group en la Universidad de Greenwich del Reino Unido y del cual Laura es también miembro. Voy construyendo sobre lo que ya Elena ha dicho muy bien, qué significa, estoy intentando, no sé cómo, perdón, bien, no consigo mover las diapositivas, ¿alguien me puede ayudar? Compañeros, no se mueven las diapositivas. Sí, la tengo puesta en presentación ahora mismo. Perdón. Sí, está en presentación y no se...
no la consigo mover. Un momento, por favor. Bien, creo que... Ciertamente, creo que ahora sí. Es cierto, sí. Estupendo, perdón por la dificultad técnica. Bien, entonces, como bien ha dicho Elena, las compras públicas y los derechos humanos, contratación pública de derechos humanos, confluyen en dos esferas, fundamentalmente la esfera del cumplimiento de las obligaciones internacionales y nacionales del Estado, es decir, el proporcionar bienes y servicios a sus ciudadanos para ejercer funciones estatales, y con ello se garantiza la satisfacción de los derechos humanos, y en este caso en la pandemia lo hemos visto más que en ninguno, con el derecho a la salud y el derecho a la vida, pero también la contratación pública es un motor para la promoción de un mercado responsable y sostenible. Es decir, en cuanto la contratación pública y las entidades públicas empiezan a demandar producción responsable, hemos visto que se moviliza el mercado, pero además las entidades públicas pueden demandar cumplimiento de determinadas obligaciones en materia de derechos humanos y de protección del medio ambiente, que van directamente relacionadas con esta promoción de una conducta responsable, una conducta empresarial responsable. Bien, a continuación quiero recordar de nuevo que, como bien ha dicho Elena, esto no son competencias discrecionales del Estado, esto es una obligación del Estado, y así lo establece perfectamente en el principio rector número 6 de los principios, llamados principios de Ruggie, que es de los cuales llevamos hablando todos estos días, y que establece que el Estado como ente comercial en sus actividades comerciales debe de tener siempre presente la protección de derechos humanos, y establece específicamente la referencia a la contratación pública. Bien, ¿cuál ha sido la repercusión del COVID-19 en las cadenas de suministro? Y de nuevo, no me está resultando muy fácil el PowerPoint, disculpen. Bien, siguiente. Bien, ¿cuál ha sido este impacto? Yo no sé si lo ven bien, pero bueno. En particular, en las cadenas de suministro y el impacto en las condiciones laborales de las mismas, ha sido claro que determinados sectores han paralizado producción completamente, por ejemplo, el sector de la industria textil de la moda, los sectores automovilísticos, los sectores de hosteleros y de hospitalidad, turismo, etcétera, mientras que otros sectores han aumentado exponencialmente su demanda laboral y, por ejemplo, pues, la producción de mascarillas, material quirúrgico, ventiladores, etcétera, y ha habido un traspaso de trabajadores vulnerables, porque son trabajadores que se han quedado sin su empleo y su modo de vida, de unas industrias a otras, de unas cadenas de suministro a otras, con ejemplos de contratación, prácticas de contratación y reclutamiento laboral abusivas y fraudulentas, que llevan incluso a condiciones de semi-esclavitud o la llamada esclavitud moderna, condiciones laborales abusivas con jornadas excesivas para poder responder a la demanda, y condiciones físicas de infraestructura que son insalibles e inseguras, exponiendo a los trabajadores no solo a accidentes, sino también a enfermedades, incluido el COVID-19, y en muchos países tenemos grandes ejemplos de infecciones de COVID-19 extendiéndose por todas las fábricas y lugares de trabajo. ¿Qué ha pasado? Que hemos seguido contratando a proveedores de los cuales se tiene conocimiento que no respetan los derechos humanos, o incluso determinados sectores o determinados países de los cuales sabemos que hay condiciones de semiesclavitud, por ejemplo en Malasia, en la industria de los guantes quirúrgicos, y en China, en la industria electrónica, por ejemplo, de componentes de ventiladores, etc. ¿Qué ha pasado también? Que se han tenido que suspender las auditorías y monitoreo de cadenas de suministro y fábricas, etcétera, porque los auditores
parciales que normalmente realizan esta auditoría o incluso las propias empresas no han podido acceder a lugares de trabajo ni, de hecho, todavía no se está pudiendo acceder. Recordemos que cadenas de suministro inseguras, cuya interrupción se puede producir en situaciones de emergencia, cadenas que no tienen resiliencia, ponen en peligro el suministro de productos esenciales. Trabajadores que están enfermos o trabajadores que están agotados pueden cometer errores que después repercuten directamente en la calidad de los productos que compramos y ponen en riesgo las vidas de nuestros pacientes. A continuación, repasar un poco qué es lo que ha pasado en relación a la demanda, a la pandemia y a la contratación pública. Como hemos visto, ha habido y todos sabemos, una demanda masiva de determinados bienes en un contexto de competencia internacional y nacional brutal, en el que estoy intentando full screen, perdón, pero no, cuando hago full screen no se traslada a su pantalla, no sé por qué. Demanda masiva de bienes y competencia internacional. Bajaré la parte de las notas. Bueno, gracias. Perfecto, lo siento el problema. Bueno, y también esta urgencia ha agudizado, no sé ahora por qué no tiene esta ausencia ha agudizado la contratación pública, los problemas que la contratación pública en general en condiciones normales, que son todas estas necesidades de preservar la competitividad, la transparencia, anticorrupción y coordinación institucional, así como el control de calidad. Otro elemento que no vamos a mencionar mucho también es el gran retroceso que vamos a tener en avances ambientales, dado que todas estas single-use products y material biológico tiene que ser reciclado o no está siendo reciclado y estamos llenando nuestros landfills con mascarillas, por ejemplo, de un solo uso. Respecto de la respuesta rápida a la necesidad de contratación, hemos visto legislaciones, lineamientos y prácticas de emergencia, las cuales en determinados momentos pues, han consistido en eliminar requisitos y formalidades para el proceso de compra, por lo cual se han evitado salvaguardias, se han evitado determinados procedimientos que ayudaban a fiscalizar el proceso y hemos tenido nos hemos encontrado con verdaderos problemas de los que hablo enseguida, a continuación, aunque también hemos tenido ejemplos positivos de esfuerzos de eficiencia y simplificación del proceso, incluidos esfuerzos de compra conjunta interregional, como hemos visto en algunos países de Centroamérica. Es cierto que la utilización de figuras como la adjudicación directa nos ha llevado a grandes escándalos de corrupción y falta de fiscalización. Problemas documentados de los que Laura y yo hemos tenido la capacidad de investigar han sido los sobrecostos, grandísimos sobrecostos en determinados materiales, incluso se incrementan altísimamente los mismos precios de productos que el día anterior no eran tan significativos y tenemos ejemplos en la mayoría de países de Latinoamérica. Tenemos también ejemplos de conflictos de intereses que han ocurrido mucho con empresas de funcionarios o de familiares de funcionarios que han recibido trato especial y vendiendo productos a sobrecosto. Y por último, pérdida de recursos y de los cuales hemos escuchado esta mañana en el High Level Panel, por ejemplo, el gran escándalo en Honduras con la utilización de más de 9 millones de dólares a empresas fantasmas que nunca más se ha sabido ni lo ha podido disfrutar la población. Bien, algunas medidas positivas que hemos tenido claramente es que determinados estados, y en este caso podemos alabar, por ejemplo, a Colombia y Paraguay, que han establecido determinadas herramientas de acceso a la información y herramientas de implementación como guías de transparencia. Evidentemente, estos no son medidas directas de protección de los derechos humanos, pero la transparencia es esencial para la fiscalización de procesos y, por lo tanto, también tiene una importante repercusión en la capacidad de protección de derechos humanos y de proporcionar remedio a las víctimas de violaciones. Y en mi última
en mi última diapositiva, simplemente quería que reflexionáramos y dejar esto en el debate sobre cuál va a ser el papel de la contratación pública en los siguientes pasos de la pandemia y sobre todo más allá desde una perspectiva de derechos humanos. Está claro que junto a luchar contra esta enfermedad lo que vamos a tener que hacer es hacer planificar una recuperación económica importante. Y esta recuperación económica tiene que estar basada en la reducción de las desigualdades sociales que se han visto tan puestas de manifiesto en la pandemia, la resiliencia del modelo económico, que está claro que nos ha fallado durante la pandemia también, y el refuerzo de sistemas de salud y prestaciones públicas. Por lo tanto, la contratación pública es clave no solo en la lucha contra la pandemia, sino en la recuperación económica. Por supuesto, presenta retos, pero también oportunidades, y tenemos la gran oportunidad de hacer una contratación pública respetuosa de derechos humanos y medio ambiente en el futuro para conducir, como hemos dicho, el mercado de la responsabilidad empresarial responsable, y propongo que esté basado en estos elementos: el elemento de la transparencia, de la responsabilidad y la rendición de cuentas, la flexibilidad, siempre y cuando se preserve los compromisos de derechos humanos y medio ambiente, la colaboración tanto nacional como regional y global, pero muy importante, creo, a nivel de Latinoamérica, y la cooperación interregional, y una visión a largo plazo que nos permita responder adecuadamente cuando llegue los grandes retos que se nos avecinan. Muchas gracias por su atención, disculpen los problemas técnicos, y Laura y yo quedamos a su disposición para las preguntas. Olga, por compartirnos tu mirada y por tu presentación. Y es que definitivamente tú lo has dicho, la transparencia es indispensable, pero genera o puede generar más impacto cuando está acompañada de una compra pública inclusiva, sostenible, que opere con principios de sostenibilidad, integridad y ética y rendición de cuentas, por supuesto. Y también con directrices claras para el respeto de los derechos humanos en un sistema que sea coherente, donde los países puedan aplicar los principios y estándares internacionales más allá del deber ser, partiendo de la generación de la conciencia en todos los actores involucrados, sector privado, sector público, sociedad civil, órganos de control, para que se convierta en una prioridad estatal, en una prioridad país. Pareciera que la integración de los derechos humanos ha tenido una evolución lenta en la compra pública, ya que aún cuando hablamos de la relación existente entre una y otra, los funcionarios, en su mayoría, los funcionarios públicos no comprenden o no alcanzan a comprender ese alcance y esa conexión debido quizás a la falta de sensibilización en la manera como se integra. Existen en la región escasas políticas y herramientas concretas que permiten guiar al comprador público en cómo aplicar este enfoque. No existe tampoco mucha claridad sobre la implementación de indicadores de medición ni mecanismos de evaluación que midan el comportamiento de los proveedores y de sus cadenas de suministro. Los indicadores sobre el número de procesos que exijan la conducta responsable de empresa y, en fin, una serie de indicadores de medición, de desempeño y de resultado que permitan aplicar cláusulas concretas para velar por los derechos humanos. Tú bien lo has manifestado, la pandemia se ha presentado también como una oportunidad para que la contratación pública se pueda reformular y para que claramente se transforme la manera en que el Estado compra, a quién y cómo, no gestionando la compra pública para satisfacer por satisfacer una necesidad, sino de generar en esa satisfacción un verdadero valor a la sociedad que produzca un mayor desarrollo social y económico. Con esto quisiera dar paso a las preguntas del público que hemos recibido a través del chat. Pero mientras que nos envían las preguntas, quisiera consultarte sobre que hay una necesidad de trabajar también por parte de los países en las estrategias para comunicar los beneficios que traen los derechos humanos en la compra pública y en toda la gestión de la cadena de valor. ¿Cuáles serían los puntos más importantes de una estrategia de comunicación de beneficios para que los países puedan aplicarla? Una pregunta excelente, Elena, porque evidentemente hacer las cosas bien es más caro. Es decir, ahora mismo, tal y como tenemos el sistema, una contratación responsable, una contratación sostenible
parece ser más cara porque, bueno, en principio hay que tener más garantías y hay que elegir a proveedores que ya tienen una serie de infraestructuras para conocer su cadena de suministro, para monitorearla, para reportar, etcétera. Sin embargo, un elemento que ya he mencionado es muy importante, la resiliencia de la cadena de suministro. Tenemos que tener en cuenta que en realidad una cadena de suministro en la que hay violaciones de derechos humanos, y en la que hay un gran desapego, disfrutar de la protección del medio ambiente es una cadena muy débil y es una cadena que, como hemos visto, está pendiendo de un hilo. Es decir, lo hemos encontrado en la pandemia que se ha habido una gran disrupción en las cadenas de suministro. Por lo tanto, ese es yo creo, la primera forma de vender, en cierto modo, la necesidad de una contratación responsable. Por otro lado, también es muy importante que el acercamiento ético de no podemos estar salvando vidas humanas con guantes, con mascarillas, con ventiladores, apoyados en la destrucción de otras vidas y de otros sistemas y otros medios de vida y de capacidad de la población de sobrevivir, de que sus hijos tengan una educación adecuada, de que tengan acceso a sistemas básicos de salud. Por lo tanto, yo creo que hay una obligación moral por parte de los estados y, por supuesto, por parte de las empresas y, sobre todo, es más sostenible a largo plazo hacer una contratación responsable que es a corto plazo simplemente cubrir unas necesidades de adquisición. Otra de las preguntas que nos hacen llegar es, ¿qué hacer para favorecer la lucha contra la corrupción en el marco de las compras públicas? ¿Y qué elementos serían los más relevantes desde tu perspectiva? Sí, bueno, evidentemente la corrupción es un gran problema, no solo un problema de gestión de recursos del Estado, sino un problema de derechos humanos. Lo hemos visto hace muy poco, por ejemplo, en las grandes explosiones en Líbano, en el puerto de Líbano, en los cuales no solo han muerto muchas personas y han quedado sin hogar miles de personas, es decir, se ha destruido una ciudad entera y probablemente el motor económico de un país. Y esto es una consecuencia directa de la corrupción. O sea, evidentemente la corrupción tiene un impacto directo en los derechos humanos, aunque parezca que siempre se le llama como un victimless crime, un crimen sin víctimas, porque en principio, bueno, pues yo me llevo el dinero o el contrato y no le hago daño a nadie. Sin embargo, es fundamental atajarlo. Y para ello, transparencia, como hemos dicho, es decir, que los propios, cuando le pedimos transparencia a las empresas, en realidad tenemos que tener una gran coherencia política de pedirle transparencia también al Estado y las entidades estatales. Tienen que existir medios de fiscalización y de rendición de cuentas a todos los niveles. Y considero que es fundamental publicar cómo se hacen los procesos y, sobre todo, publicar quiénes son las empresas adjudicatarias, y qué tipo de sanciones han podido recibir cuando existen violaciones de derechos humanos o cuando existen casos de corrupción. Por lo tanto, creo que esto es clave, la transparencia, pero sobre todo que existan consecuencias jurídicas, que exista una capacidad de litigar civil e incluso criminalmente los procesos de corrupción a nivel de contratación pública. Tiempo para la sesión. Una última pregunta con una respuesta muy breve. ¿Cómo generar estímulos en la cadena de suministro para comprometerse con los derechos humanos? En 2 puntos. Muy bien, y para esto entonces remito a la sesión de Daniel Morris, en la presentación de un magnífico kit de herramientas sobre cómo generar estímulos, procesos, garantías en materia de derechos humanos en la compra pública y, por tanto, en la cadena de suministro. Le paso el batón a Daniel
y es un excelente instrumento. Excelente, Daniel. Entonces nos comentará más adelante cuáles son esos estímulos. El tiempo para esta primera sesión se nos ha agotado, pero veremos la manera de contestar al resto de preguntas que nos han enviado por el chat a través de la información que se compartirá a través de la página oficial del foro. Muchísimas gracias, Olga, por tu participación y por todos tus aportes. Para continuar, las respuestas ante la pandemia se han concentrado, como ya sabemos, en la transparencia y en las medidas para mejorar la eficiencia. Pero no ha habido un análisis totalmente riguroso sobre las acciones sostenibles y en conducta responsable de empresa emprendidas por los países como respuesta frente a la compra pública de emergencia. Sin embargo, por más de una década, los sistemas de compra pública de Latinoamérica y el Caribe han venido avanzando en la incorporación de herramientas y políticas de sostenibilidad en sus tres ámbitos, social, económico y ambiental, para contribuir al desarrollo social y económico de sus países. Esto quiere decir que existe ya un camino transitado desde la compra pública sostenible, donde se han realizado diversas acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos y la conducta responsable de empresa. En el contexto de la pandemia se ha realizado estímulo a la producción local, se ha promovido la participación de MIPYMES en los procesos de contratación pública e incluso se ha dado impulso a la innovación. Damos paso a nuestra segunda sesión, donde dialogaremos con autoridades relevantes del sector público de Colombia, Panamá, Paraguay y Perú, de las áreas de trabajo y de compras públicas y abastecimiento, quienes nos compartirán sus avances en la pandemia, desafíos y perspectivas sobre la integración de la conducta responsable de empresa en la contratación pública. Invitamos a ingresar a Rafael González, director nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias del Ministerio de Trabajo de Colombia. Rafael, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos hoy. Elena, muchas gracias y a todas las personas que están conectadas en este Foro Regional de las Naciones Unidas. Agradecerte por esta importante invitación y poderle contar a la gente en qué está el gobierno en Colombia, en qué estamos trabajando, cómo se está apoyando a las pequeñas organizaciones conformadas por grupos de productores rurales especialmente. Obviamente se atiende todo tipo de población que requiera el acompañamiento del Estado para acceder a las compras públicas, pero nos focalizamos en un 95% en que sean los pequeños productores rurales. Para eso, al inicio del gobierno del presidente Iván Duque, que es del 18 al 22, empezamos a tramitar con el apoyo del Congreso una ley que permita la participación de pequeños y medianos productores de la agricultura familiar. En Colombia el 22%, el 22% de la población es rural, son campesinos, agricultores, los productores, lo que quiere decir más o menos 11 millones de colombianos producen los alimentos que consumimos en el país, pero las condiciones de negocio no eran justas ni estaban trabajando dentro de esquemas de competitividad debido a la falta de acceso a las compras públicas locales. Esta ley lo que busca es establecer condiciones y genera unos instrumentos para el abastecimiento alimentario de todos los programas de alimentación que tiene el Estado. Entonces los vinculamos a que estos pequeños productores participen en las compras locales, que eso equivale a alrededor de 1 billón de pesos colombianos, eso es un poco más de 800 millones de dólares, en los que los pequeños campesinos a partir del año 2021, es decir, el próximo año, van a poder participar en esquemas de comercio justo. No sé si Elena, si puedo explicar un poco más la ley o si tienes alguna pregunta adicional. Sí, puedes agregar un poco más sobre la ley y ya pasamos a la segunda pregunta en un momento. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta ley donde los pequeños campesinos que pertenezcan a los sistemas de agricultura campesina, familiar y comunitaria o sus organizaciones constituidas legalmente pueden participar de los esquemas? Y para esto están obligadas todas las entidades públicas a nivel nacional. Departamental, Colombia se divide en departamentos, son 32 departamentos, municipal, son 1.112 municipios actualmente registrados, pero ojo, también las empresas de economía mixta, que hacen parte del Estado, estamos hablando de fuerzas militares, el Ministerio de Justicia a través del USPEC, estamos hablando de los programas de alimentación escolar,
Estamos hablando de los programas que pertenecen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que van dirigidos a niños en los territorios. Todas estas empresas de economía mixta que manejen recursos para la compra de alimentos, que demanden alimentos para el abastecimiento de sus programas, tienen la obligación de invitar en unas ruedas de negocios, una metodología que implementamos desde la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias adscrita al Ministerio de Trabajo, una ruta para que se vinculen y ellos vendan directamente sus productos, pero también se les paguen de manera inmediata, no como usualmente se maneja en los esquemas de comercio privado, donde los pequeños proveedores llevan sus productos, pero se les paga 30, 60, 90 días, inclusive, y sabemos que nuestra ruralidad no es posible hacer eso. Y desde el gobierno nacional estamos diseñando una ruta para capacitar a estos funcionarios públicos para ejercer pedagogía y acompañarlos con pedagogía a los alcaldes en los municipios, a los gobernadores y a todos los funcionarios que se van a vincular, los concejales, asambleístas, congresistas, para que conozcan esta metodología que permite generar desarrollo económico de afuera hacia adentro. Muchas gracias, Rafael, por compartir la experiencia de Colombia y felicidades por esta gran iniciativa. Definitivamente, impulsar la compra pública local es una herramienta importantísima para promover la implementación de criterios sociales a través de la inclusión, por ejemplo, de la agricultura familiar en los procesos de abastecimiento público, sobre todo en el contexto actual de la pandemia, donde las MIPYMES y agricultores han evidenciado su relevancia como columna vertebral de las economías. Y al parecer la economía mundial está volviendo a sus inicios, donde la agricultura era considerada la actividad más importante, por lo que la compra pública debería ser esa esfera clave para promover esas nuevas directrices y enfoques sobre qué tipo de alimentos se compran y a quién. Definitivamente, y tú lo has mencionado, las leyes y en este caso la ley recién aprobada es un importante mecanismo para fomentar esas directrices que fortalezcan al mercado y la capacidad de las instituciones. Sin embargo, es necesario la existencia de otras herramientas de sensibilización, coordinación y capacitación que también son importantes para gestionar una pedagogía adecuada que produzca un real impacto en el cumplimiento de la ley. Para ello es indispensable contar con la colaboración y coordinación de diversos actores, como por ejemplo la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, quien sabemos que cuenta también con una guía de compras públicas socialmente responsable que ofrece recomendaciones a las entidades estatales y a los proveedores para el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos y la incorporación y manejo de criterios de sostenibilidad social en los procesos de compra pública que adelantan. Rafael, ¿de qué manera se encuentran ustedes desde el Ministerio de Trabajo coordinando con Colombia Compra o otras unidades de contratación para impulsar o dar seguimiento a que se asegure la conducta responsable de empresa desde esta área? Y en caso de que no, ¿cuáles han sido esos desafíos que se han encontrado para realizar dicha coordinación interinstitucional? Bueno, entre la misma ley queda establecido que las entidades que pertenecen al sector público, son alrededor de 800 del orden nacional, y las alcaldías y gobernaciones tienen que reportarle al Congreso de la República los 15 de octubre de cada año. Es decir, el primer informe lo haremos el próximo año. La ley es sancionada el 6 de agosto del 2020 y donde se dan las indicaciones. Estamos en un proceso de reglamentación de una mesa técnica interinstitucional donde Colombia Compra Eficiente va a ser parte de esta mesa para poder vincular a los pequeños productores directamente a Colombia Compra Eficiente. Pero obviamente la Contraloría, las personerías y veedurías van a ser como los principales entes de control que van a verificar que eso se cumpla. ¿Cómo va a funcionar? Cuando en un territorio vaya a realizarse una compra local, pues se invitan a los grandes proveedores, ellos se ganan sus licitaciones, pero ahí comienza a funcionar la hoja de ruta que va a estar acompañada no solamente por Colombia Compra Eficiente, sino por los organismos de control, Contraloría, Procuraduría, Veeduría, las defensorías y las veedurías civiles que van a estar en esas mismas reuniones verificando que se dé el cumplimiento y que no haya personas que pertenezcan a esquemas diferentes a la agricultura familiar que
que no vayan a participar y que no vaya a haber intermediación y que no se respeten los esquemas de comercio justo. Entonces tenemos varios organismos de control que van a estar pendientes, los reportes que deben hacer los gerentes públicos a los entes de control y sobre todo al Congreso de la República, y desde allí se va a verificar. Si ellos reportan algo diferente a lo que en realidad pertenece a su presupuesto general de la nación, o a los recursos que dejan, y no incluyeron a los pequeños productores, pues va a ser reportado no solamente por Colombia Compra Eficiente y por los diferentes programas que manejamos, sino que cada bebida puede hacer la denuncia respectiva, y creemos contar con el apoyo inclusive. Entre nuestros aliados estratégicos va a estar la FAO, que pertenece a Naciones Unidas, haciendo una especie de deuda y control a lo mismo. Muchas gracias, Rafael. Como indicas, es esencial impulsar mesas de trabajo que permitan generar esas acciones efectivas para gestionar el cumplimiento de la ley instrumento de desarrollo de abastecimiento, el desarrollo de instrumentos de abastecimiento, por ejemplo, para acordar sobre la debida logística, acuerdos precomerciales que garanticen una mejor coordinación y capacidad de respuesta, y también instrumentos y mecanismos de control para asegurarse que todo marche como debe marchar. Y en general, la importancia de fomentar una mayor coordinación con las demás entidades, como lo has mencionado, a fin de asegurar ese adecuado abastecimiento de alimentos ante las necesidades de los ciudadanos, porque además esta pandemia ha sido una oportunidad, como ya había mencionado, para articular esfuerzos y diseñar iniciativas alineadas en conjunto para lograr mayores impactos. Muchas gracias, Rafael. Muchos éxitos con la nueva ley y con las acciones y planes siguientes para hacer pedagogía sobre su aplicación. Te pedimos sigas con nosotros para la última sesión de preguntas y respuestas. A continuación nos acompaña Pablo Seitz, director nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay, la señora Gladys Bandiera, subdirectora general de Contrataciones Públicas de Panamá, y Bárbara Lem, gerente general de Perú Compras. Bienvenidos, Gladys, Pablo y Bárbara. Mucho gusto. Gracias, a todos. Muchas gracias. Hola, Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Todos sabemos que los gobiernos no estaban preparados para enfrentar una pandemia como esta, y las áreas de compra pública se han visto en la necesidad de reaccionar rápidamente para responder dentro de sus capacidades a esta urgencia manifiesta. Hemos visto cómo los países de la región han reaccionado con medidas para la promulgación de decretos, la habilitación de la compra directa de emergencia, agregación de demanda para garantizar la disponibilidad de bienes y servicios, así como también el robustecimiento de los sistemas electrónicos de compra y portales de datos abiertos para mejorar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas de los procesos de compra pública de emergencia. Durante los últimos años, sus instituciones han realizado importantes avances hacia la implementación de compras públicas sostenibles y su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. Pero dentro de estos avances y resultados alcanzados, ¿qué acciones han realizado para garantizar que se cumplan los parámetros de la conducta responsable de empresas, y cómo se están articulando internamente con otras instituciones para garantizar que la pandemia no se convierta en una oportunidad para coadyuvar a la vulneración de los derechos humanos? Podemos empezar por Gladys. Gracias, ¿Les Elena. parece bien? Adelante. Muchas gracias. Bueno, como todos saben y hemos escuchado ya en los que nos han antecedido y como es la realidad que estamos viviendo todos, la pandemia nos ha llevado a una situación del día a día, revisar todo lo que hemos venido haciendo. En Panamá, hoy estamos con nueva ley. Hoy entra en vigencia la nueva ley de contrataciones públicas. Enhorabuena, para lograr un procedimiento más expedito y más transparente. Sin embargo, mientras esto se dio, ya la pandemia venía lamentablemente haciendo estragos en la población y en la salud mundial. Teníamos un artículo dentro de la ley que establecía el estado de emergencia. Sin embargo, como Panamá no se ha visto, y tal vez ningún país del mundo, en esta penosa situación sin precedentes, no estábamos reglamentados. O sea, la compra se podía hacer directa, pero no habían pasos a seguir, lo que generó demasiada especulación en los medios de comunicación, funcionarios poco adiestrados. Rápidamente, desde esta dirección, el ingeniero Rafael Fuentes diseñó con el equipo de tecnología y otros compañeros una herramienta
tecnológica, que no es un procedimiento de selección de contratistas, sino una funcionalidad. Ahora las cotizaciones deben ser en línea. Y esas cotizaciones en línea en el portal de panamacompra.go.pa la puede ver toda la población, no solo la entidad y el contratista interesado, sino toda la población. Estamos generando más de 400 solicitudes de cotizaciones en línea diarias. Eso teniendo fuera aún entidades de insumos de medicamentos por el tema de la ficha técnica y la dificultad de incorporarlo. Sin embargo, ya se están incorporando y podemos estimar que nuestras cotizaciones van a estar por encima de las 600 solicitudes de cotizaciones diarias. ¿Qué quiere decir esto? Son 600 solicitudes de cotizaciones que se están haciendo en las entidades del Estado, a la que tienen visibilidad y se transparentan para toda la población. Hasta ahora, las que se habían generado tenían una propuesta de 32 millones de dólares y se lograron adjudicar por 18 mil millones, 32 mil millones de dólares y se lograron adjudicar por 18 mil millones de dólares, generando ahorro en la población. ¿Por qué les digo esto? Porque antes la cotización se hacía de manera directa. El cotizador levantaba un teléfono o por cualquier medio de comunicación, solicitaba de manera directa al contratista o al proveedor su propuesta y entre ellos adjudicaba. Hoy día se sube en un portal público, de ambiente público, donde todos los proveedores involucrados con esa actividad y no involucrados con esa actividad lo pueden ver y hacer sus propuestas. Y es ahí donde, mientras más información le llegue a más gente, pueden hacer sus propuestas, sus ofertas, y entonces comienzan una mejor oferta para el Estado en la baja del precio. Es por eso que, a pesar de estar en situación de pandemia, a pesar de que en un inicio pudimos ver la especulación en los precios de los insumos médicos, de las mascarillas, de las camillas, de todos los medicamentos que se utilizaban, a pesar de que hubo un lapso de tiempo donde el proveedor pudo tal vez mover sus precios, acá en Panamá le pusimos un alto y le dijimos, aquí lo que necesitamos es los insumos para garantizar la salud de la población panameña y esto va a ser público. Entonces, además, genera la oportunidad de mayor participación de los proveedores. Ya no es el 1, 2 y 3 que aquel comprador sabía que daba ese servicio. Ahora todos los que dan ese servicio lo pueden ver y pueden hacer su propuesta, y ahí garantizamos una igualdad de participación en los proponentes. Y esa igualdad de participación de los proponentes genera mejores precios, transparencia en un portal de ambiente público y un sinnúmero de situaciones. Esta es la manera en que Panamá ha ido enfrentando esta pandemia. Nosotros estamos lamentablemente pues con un nivel de contagio muy alto, sin embargo ya nivelando algunas situaciones y abriendo el mercado, y consideramos que con las mesas de trabajo que se han ido estableciendo en el Estado, porque decidimos trabajar en conjunto con las dos entidades de salud, el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, tienen mesas de interinstitucional de trabajo para sus necesidades, establecerlas y poder hacer las compras guiados, orientados por esta Dirección de Contrataciones Públicas, que como ente rector de las compras públicas en Panamá. Hemos también realizado algunos y confeccionado manuales de adquisiciones para la emergencia, en virtud de que el reglamento, el artículo 79, que establece la compra especial para el estado de emergencia, no estaba reglamentado. Esta dirección confeccionó manuales para darles los pasos a seguir a los compradores, explicarles cómo debían hacer cada paso de la compra de emergencia, cómo antes de tener la cotización en línea, cómo debían confeccionar sus expedientes para rendir informe. Y a pesar de que este artículo establece que los informes son posterior, cuando finaliza la emergencia, se rinden estos informes al Consejo de Gabinete, con la dirección del presidente de la República, Laurentino Cortizo, se ha establecido una funcionalidad adicional en el portal de Panamá Compras, donde hay una
Mesa COVID-19, donde están todos los informes de compras en el periodo de pandemia. Toda la población panameña, los periodistas, la sociedad civil, todos los que quieran saber cómo están siendo gastados sus dineros en pandemia pueden ingresar ahí. Ahí están los números de actos, la entidad, el proveedor, si fue adjudicado o no, y pueden entrar a ver toda la documentación que conforma ese expediente. A pesar de tener la prerrogativa de poder rendir ese informe después de que termine la pandemia, en aras de transparentar la gestión pública de la compra y de la adquisición en emergencia, se ha dispuesto de esta herramienta de informe, y es una mesa COVID-19 para rendir informe de cada uno de los dineros invertidos para enfrentar la pandemia. Muchas gracias, Gladys, y enhorabuena por la nueva ley, por todas las acciones que han emprendido desde Panamá para sobrellevar toda esta situación del COVID-19 y para reforzar la agenda de desarrollo sostenible. Seguimos con nuestro siguiente panelista, Pablo Seitz. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las acciones que se han emprendido desde Paraguay? Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Elena, por el espacio de siempre. Recuerdo, Elena, que en uno de los primeros paneles que habíamos hablado de cómo afectaría o cómo estaba afectando en ese momento la pandemia del COVID en materia de compras públicas, hablamos de la posibilidad de utilizar a la figura de los convenios marcos y de las tiendas virtuales como herramienta útil para poder permitir la supervivencia de los sistemas competitivos de compras públicas en el marco de la pandemia. Recuerdo que en ese momento Paraguay había respondido que no contaba con un sistema de convenio marco adecuado para hacer frente a la pandemia. No solamente el sistema de compras públicas a través del convenio marco, sino muchos otros mecanismos y otras herramientas tecnológicas del sistema de compras públicas sufrieron o fueron beneficiados con cambios repentinos muy inmediatos como reacción a las necesidades del sistema de compras públicas para hacer frente a las necesidades de la pandemia. Nuestro sistema de convenio marco sufrió unos cambios que permitieron que la dinámica para la introducción de nuevos productos, de nuevos proveedores y la dinámica comercial de cotización de ofertas permita su utilización para hacer frente a las necesidades de la pandemia. A través de esta modificación permitimos balancear nuevamente el equilibrio entre compras por vía de la excepción o compras literalmente directas de nuestro sistema de contrataciones públicas y las compras competitivas. Claramente las contrataciones por vía de la excepción son un riesgo muy considerable en el ámbito de las compras públicas, ya sea que las excepciones representen contrataciones literalmente directas o que las excepciones sean simplemente una reducción de los plazos de publicación. En todos los casos vamos a ver un retraimiento de las posibilidades de control de los entes públicos. Otro de los grandes cambios regulatorios que tuvimos que implementar en materia de compras públicas a nivel reglamentario es justamente que las compras por vía de la excepción tengan la posibilidad de que, o mejor dicho, la obligatoriedad de que los pliegos de bases y condiciones sean publicados por lo menos durante 48 horas antes de la recepción de las ofertas y que pueda ser comunicada la adjudicación antes de la implementación del contrato. Esto permitió, a partir de mediados de abril, que los órganos de control, y no solamente la Dirección de Contrataciones Públicas, sino también la Contraloría General de la República y la ciudadanía toda, ya sea la ciudadanía en general o la asociada u organizada en entidades sin fines de lucro que tengan por objeto el observatorio administrativo, puedan verificar antes de que se concreten las operaciones contractuales y antes de que se concrete el uso de recursos financieros públicos, cada una de las operaciones. El nivel de implementación de las contrataciones por vía de la excepción tuvo un salto impresionante en el primer trimestre, bueno, digamos en el mes de marzo, que fue el mes en que empezó a sufrirse las consecuencias de la pandemia en nuestro país, y fue hasta mediados de abril que no paró de crecer en cantidad. A partir de las nuevas medidas implementadas desde la Dirección de Contrataciones Públicas, como las que le acabo de mencionar, esta vía de la excepción fue disminuyendo hasta volver a los niveles normales. Pero sacando lo operativo y yendo a lo más estratégico en materia de compras públicas,
Si estamos hablando de sostenibilidad, si estamos hablando de implementación o incorporación de los conceptos fundamentales de los derechos humanos en compras públicas, tenemos que reconocer que ya es difícil incorporar estos conceptos en un ambiente normal y controlado de compras públicas. Es mucho más difícil incorporar estos conceptos en situaciones extremas desde el punto de vista administrativo, como las que nos toca vivir hoy día. El día 3 de marzo, 2 días antes de la aparición del primer caso de COVID en nuestro país, la Dirección de Contrataciones Públicas procedió a la aprobación de la nueva política de compras públicas sostenibles. Esta política ya incorpora los principales elementos necesarios para la introducción de lo que hoy día estamos hablando, de la incorporación de los elementos de análisis de derechos humanos en las compras públicas. La nueva política ya incorpora los conceptos fundamentales de la cadena de suministros, de la conducta empresarial responsable, de la economía circular y de otros elementos que deben obligar, no solamente permitir, al administrador público a realizar lo fundamental en materia de análisis de derechos humanos y compras públicas. Es decir, la medición, el análisis de la incorporación y, por sobre todas las cosas, la comunicación de estos resultados al mundo de los usuarios de las compras públicas. Paraguay tiene una experiencia bastante interesante en materia de compras públicas sustentables primero, luego sostenibles, y creo que es muy aplicable la experiencia de las compras públicas sustentables a la incorporación de los derechos humanos expresamente al ámbito de las compras públicas. Y la principal línea de aprendizaje que nosotros podemos compartir al respecto es que no tiene que ser considerado o no tiene que ser considerada la incorporación de los derechos humanos a las compras públicas como un caso excepcional, como un caso de laboratorio, como un caso aislado en la totalidad. No tenemos que tener miedo de la incorporación de estos elementos positivos, diferenciadores, y lo que tenemos que hacer es implementarlo en forma masiva. La experiencia reciente en materia de compras públicas sostenibles nos llevó a poder afirmar hoy día que todas y cada una de las compras públicas implementadas en el año 2020 cuentan por lo menos con uno de los criterios económicos, sociales o ambientales incorporados en los pliegos de bases y condiciones. Muchas gracias, Pablo. Felicitaciones también por las acciones y por la nueva política. Creo que existe claridad de que las compras públicas, y Paraguay lo ha mostrado así, son un vehículo idóneo para promover y garantizar el respeto a los derechos humanos, como lo has mencionado, ya con la inclusión del principio de conducta responsable de empresa dentro de la ley, por lo que es fundamental que se continúen y que se sigan realizando los esfuerzos idóneos para hacer de la compra pública en Paraguay un área estratégica, como tú lo mencionaste, responsable y sostenible, que permita no solo obtener ese mejor valor por dinero, sino también integrar de manera eficaz esa conducta empresarial responsable en la contratación pública para fortalecer las cadenas de valor. Seguimos con Bárbara Lem, gerente general de Perú Compras. Adelante, Bárbara, un gusto saludarte. Buenas tardes, muchas gracias, Elena. Primero agradecer la invitación y la posibilidad de compartir lo que venimos haciendo en Perú respecto de las compras durante la pandemia y cómo puede afectarse a los derechos humanos en este rubro. Hacerles llegar el saludo de Perú Compras y por mi intermedio del jefe de Perú Compras, Fernando Mazumura. Y bueno, comentarles, ¿no? Perú Compras, la central de compras públicas aquí en Perú, tiene un plazo de funcionamiento de escasos 4 años, ¿no? Sin embargo, ha acelerado, digamos, los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, en todas las compras y en todas las herramientas que maneja. Tenemos 2 ámbitos de aplicación en herramientas electrónicas de compra y herramientas de estandarización para la compra. Lo que se busca es el ordenamiento del mercado y al hacer este ordenamiento hemos visto efectos específicos en la lucha contra la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, cosas muy puntuales. En el caso de los catálogos electrónicos, las fichas producto de los ítems que se compran incorporan requisitos de sostenibilidad como certificaciones obligatorias y se elimina las fichas producto que no las tengan.
Por otro lado, los proveedores pueden colocar otro tipo de certificaciones que tengan sus productos y los compradores pueden afinar sus criterios de elección de fichas al momento de comprar. Por otro lado, en cuanto a lo que es la subasta inversa, se maneja un listado de bienes y servicios comunes que es desarrollado de una manera articulada con entes rectores, con entes que verifican calidad y con incluso la participación de la actividad privada, de las empresas, proveedores y compradores, para determinar una ficha tanto ya sea de subasta inversa o para la homologación de los bienes o servicios que no son tan estándares. Entonces, hay una participación del mercado y de los entes rectores y de calidad. Todas las operaciones que se realizan a través de Perú Compras están en los datos abiertos. Todo lo que es el catálogo electrónico y todas las transacciones están en datos abiertos en nuestro portal. Y cualquier ciudadano puede acceder a ellas. Este es el mecanismo de rendición de cuentas, digamos, al acceso del público. Además de eso, en nuestros catálogos electrónicos hemos implementado la tecnología blockchain para inmutar todas las cotizaciones que se presentan y los contratos que se celebran. Entonces, esto es un hito en la contratación pública. Hemos sido el primer país en contratación pública en implementar esta herramienta tecnológica precisamente para dar transparencia a las operaciones de este catálogo. Respecto a lo que es promoción de las MIPES, a través de los catálogos electrónicos, el porcentaje de MIPES en los proveedores adjudicatarios es del 91.2%, el porcentaje de contratos adjudicados es del 78.7% y el porcentaje en monto contratado a MIPES es de 64% en las operaciones de catálogo electrónico. Entonces, digamos, estamos en cada una de las herramientas, digamos, aportando, contribuyendo en esta tarea, ¿no? Respecto de la articulación, que también fue una de las preguntas, efectivamente se busca la interoperabilidad de los sistemas. Se han hecho convenios de cooperación interinstitucional, mesas de trabajo y de discusión pública con actores públicos y privados, y se tiene un convenio con Indecopi, que es el ente que ve la competencia en el Perú, para denunciar cualquier práctica anticompetitiva que se pueda dar durante las operaciones del catálogo. Incluso dentro de las compras corporativas o las compras por el cargo que se hacen, alguien mencionó hace un momento que hacer las cosas bien a veces es más caro. Y efectivamente, en casos, por ejemplo, de derecho laboral, cuando se tienen compras corporativas o por encargo de empresas de intermediación laboral, como son las empresas de vigilancia o de limpieza, lo que se incluye dentro de los requerimientos que se homogenizan con las áreas y en articulación con el Ministerio de Trabajo de Perú, es que se incluyan que para pagar las entidades públicas deben verificar que se cumplan con los pagos de los salarios y que se cumplan los derechos laborales. Entonces, a veces puedes tú tener pensado que vas a obtener un mayor ahorro agregando demanda, sin embargo, puede suceder que tienes un menor ahorro, sin embargo, se ordena el mercado, se formaliza el mercado, porque se exigen cumplimientos de leyes laborales que están directamente relacionados al cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que puede darse producto del uso de las herramientas y de la estandarización de los requerimientos es que al buscarse criterios de calidad, se verifica que los productos de uso humano cumplan con los criterios mínimos para no afectar la salud de los usuarios. Una de las cosas que se ha hecho en pandemia en Perú Compras fue el Estado en Perú, para atender todo el tema de salud en la pandemia, ha dividido sus esfuerzos en varias instituciones, en el Ministerio de Salud, en la Central de Compras de Medicamentos, en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y todo ello se ha dividido allí las compras, tanto de equipamiento para las UCIs, equipamiento para hospitales, y a Perú Compras le designaron la compra para la detección del virus, ¿no? Entonces, lo que se hizo en este caso en Perú Compras fue generar un procedimiento interno específico y detallado de cómo se iban a llevar estas compras por emergencia,
y era articulado con los entes técnicos correspondientes. Por ejemplo, aquí, para la detección del virus, se compraban pruebas rápidas y moleculares. La estrategia sanitaria es determinada por el Ministerio de Salud. Los requerimientos los enviaba el Instituto Nacional de Salud, que es quien ve detección, y Perú Compras verificaba esos requerimientos, pedía las cotizaciones, elaboraba los estudios de mercado que eran revisados y validados técnicamente por el Instituto Nacional de Salud para finalmente proceder a la emisión de los contratos o el giro de las órdenes. Entonces, todo esto se hizo y inmediatamente se lanzó que todas las compras COVID están en nuestro portal web, pueden acceder cualquier ciudadano sin ninguna clave, sin ningún acceso restringido, tanto la sociedad civil como los entes fiscalizadores, judiciales, pueden ver todas nuestras compras, qué proveedores invitamos, qué proveedores cotizaron, a quién se le adjudicó, las especificaciones técnicas de requerimientos y las órdenes de compra emitidas a favor de los proveedores adjudicados. Entonces, este portal de datos abiertos lo que buscó fue generar no solamente cumplir con el tema de rendición de cuentas, sino también generar esa confianza en la transparencia de las operaciones. Efectivamente, como una de nuestras anteriores panelistas señaló, se han generado bastantes temas mediáticos respecto de la realización. Disculpa, Bárbara, te interrumpo. Sí. Necesitamos proceder rápidamente, ya que se nos acaba el tiempo y todavía tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Sí, ok, no hay problema. Muchas gracias por la presentación de la experiencia de Perú Compra. Como tú dices, definitivamente el uso de la tecnología es sin duda una herramienta clave y transversal para la capacitación, el acceso a la información, a la inclusión y la implementación de catálogos electrónicos, convenio marco, con bienes y servicios de empresas responsables, el fortalecimiento de registros proveedores también y la experiencia de Perú en el desarrollo del portal y uso de datos abiertos con datos de calidad y estructurados son súper relevantes para dar y acceder a la información a los ciudadanos en las compras de emergencia, y también se hace necesario, y esto es para todos los países, el uso de tecnologías emergentes para prevenir riesgos y prevenir la corrupción. Los ajustes económicos del gobierno central siempre desincentivan la promoción de la sostenibilidad y la aplicación de estos principios de conducta responsable de empresa, por lo que considero que deben buscarse estrategias para combinar esa eficiencia económica con la sostenibilidad y así lograr un mayor valor por dinero en la compra de bienes y servicios y obras y el respeto a la conducta responsable de empresas. Lamentablemente, el tiempo se nos ha agotado. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas para los panelistas. Tenemos una pregunta dirigida a Rafael de Colombia. Rafael, ¿cómo se garantiza el acceso de los procesos de contratación a la población y comunidad campesina y rural de Colombia en tiempos de COVID-19? Bueno, hay varias formas como lo estamos realizando desde la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y Ministerio del Trabajo, que es buscando la participación y articulación con territorios locales. Hay unos organismos de una relevancia importante en el país, como es la Federación de Municipios, Federación de Gobernaciones. Con ellos se articulan las estrategias regionales. Es así como hemos logrado, para el tema rural, volvemos a repetir, hemos trabajado con una propuesta de mercados campesinos solidarios, y articulamos algunas entidades del Estado, ofrecemos los productos del campo a través de las diferentes plataformas que tenemos en diferentes entidades del Estado, ponemos al servicio la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, pero ponemos Ministerio de Agricultura, las alcaldías, y hemos logrado comercializar este año, en épocas de pandemia, acompañando a las comunidades, más de $1 millón que les ha llegado directamente a los productores. Aquí no hay costos de intermediación, la parte de la logística la asumimos las entidades del Estado, pero es la manera de poder articular diferentes estrategias en las que ellos puedan participar. Y de esta manera, pues, lograr cerrar un poco las brechas de inequidad y de participación a estas comunidades que inclusive sufren en algunos casos de procesos de infraestructura no completados y que les permite llevar sus productos a
a la canasta familiar o a las familias, que es lo que procuramos hacer. Muchas gracias, Rafael. También tenemos una pregunta para Pablo Seitz. Pablo, ¿cuáles son los derechos humanos que se han promovido o intentado garantizar a través de las cláusulas de la nueva política y ley, teniendo en cuenta las contrataciones referidas? ¿Hay un equilibrio entre temas ambientales, sociales y de transparencia? Sí, principalmente se vio fortalecido el ámbito de los derechos laborales. En todas las contrataciones públicas de la República del Paraguay, los derechos laborales deben ser íntegramente respetados. La falta de cumplimiento de la normativa laboral y de la normativa previsional, aparte de constituir una falta administrativa en cada uno de estos ámbitos, constituye también una falta al régimen de contrataciones públicas y determina la eventual inhabilitación del proveedor para continuar ofertando al Estado por un plazo que puede ir desde los 3 meses hasta los 3 años. Aparte de la cuestión laboral, fueron incorporadas cuestiones referidas a los temas ambientales y por sobre todo, cuestiones económicas y sociales que apunten a la incorporación efectiva de 2 componentes sociales muy importantes para nuestra economía. Por supuesto, el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas y el sector de la agricultura familiar, que representa para nuestro país un ámbito históricamente olvidado de incorporación a la economía. Muchas gracias, Pablo, por la respuesta. Estamos esperando otras preguntas para Gladys y para Bárbara. Déjenme ver en el chat. Para Bárbara y para Gladys, más allá de los desafíos que ya se comentaron, que se habían generado en la pandemia, ¿cuáles son los desafíos que aún no se resuelven o los nuevos que se presentan en Panamá y Perú para integrar el concepto y prácticas de derechos humanos a la compra pública? ¿Y qué acciones habría que emprender para superar esos desafíos? Bueno, adelante, Gladys. Sí, tenemos desafíos importantes y es incorporar a las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, y además al productor local y a la producción nacional. A veces sienten ellos unas barreras de contratar con el Estado por la burocracia y la demora en el pago. Nuestro mayor reto en este momento es divulgar la ley, de cómo los procesos ahora son expeditos, cómo hemos mejorado la conformación de pliegos a través de documentos estandarizados, que sepan que los documentos están dados. Nadie puede pedirle a proveedores documentos distintos a lo que esta dirección ha interpuesto y que además están en el portal y pueden ser conocidos por todos. Pero además, yendo más allá, tenemos que capacitar a estos pequeños proveedores, a los MIPYMES, que dificulta la relación Estado-proveedor, el pago lento en Panamá. Somos burocráticos en el pago. La nueva versión de la plataforma panamacompra.gov.pa no solo va a publicar un acto público, sino que vamos a tener desde el nacimiento del proyecto, que es la requisición, hasta la etapa postcontractual, que es la del pago, pudiendo nosotros computar el tiempo que está demorando una entidad en pagarle al proveedor y poder ejecutar acciones en eso. Ejecutar acciones como que tenemos multa para los servidores públicos. No somos del criterio de andar como una fiscalía o un policía detrás de un servidor público, sino que primero y en principio vamos a capacitarlos para que conozcan cómo hacer un proceso limpio, que termine pronto y que la comunidad pueda tener su proceso de adquisición de bienes, servicios u obras, pero además que el proveedor sea bien pagado y en tiempo oportuno. Entonces, esa trazabilidad del proyecto, que lo vamos a complementar con la herramienta tecnológica, nos va a decir dónde tenemos problemas para ir ajustando. El reto, repito, es capacitar a los funcionarios para que hagan un acto público eficiente, transparente, y capacitar a los proveedores para que se involucren y sepan que ya el tema de un pago no puede hacer lo que los aleje del Estado, porque tenemos procesos más cortos. Muchas gracias, Gladys. Bárbara, ¿cuáles son los desafíos con Perú Compra? Adelante.
Lo que recomendaríamos sería que el gobierno siga impulsando una digitalización de los procesos para interoperar toda la cadena de abastecimiento y lograr la trazabilidad y con ello agilizar los procedimientos no solo de compra, sino como indica Gladys, de pagos inclusive, ¿no? Otra cosa importante es que los sectores responsables de los objetivos de política pública secundaria definan de manera tangible los requisitos que se deben incorporar en las compras públicas para la sostenibilidad de las compras o para el respeto a los derechos humanos o de las poblaciones vulnerables, etcétera. Esto tiene que ir de la mano con, digamos, un periodo donde el mercado pueda adaptarse sin afectar la competencia y los costos extremos. Sin embargo, se tiene que tomar medidas de manera inmediata. Otra cosa importante es que se concientice a las empresas respecto de los derechos humanos y la debida diligencia en su interactuación con el Estado a través de las compras públicas. Una de las cosas que ha hecho la Central de Compras Públicas es certificar el antisoborno y dentro de las contrataciones que realiza a través de los catálogos electrónicos se solicita los formatos de debida diligencia para que las empresas declaren si tienen procedimientos de control, ¿no? O si están inmersos en algún acto de corrupción, en investigación o algo así. Eso también se debería trasladar a todo tipo de compras, ¿no? Digamos, esos son los desafíos más importantes que veo en este momento. Muchas gracias, Bárbara. Y se nos ha agotado el tiempo para los panelistas. Muchísimas gracias por su participación. Felicidades por las acciones, las medidas emprendidas para seguir avanzando en la agenda de compra pública sostenible e ir integrando desde esa área la conducta responsable de empresa y el respeto hacia los derechos humanos. No quisiera dejar de mencionar, antes de cerrar, que para seguir reforzando esta articulación e integración es necesario evidenciar los beneficios que trae la implementación de estos criterios para el cumplimiento de metas nacionales como la creación o el aumento del mercado de productos que beneficien social y ambientalmente, la integración de grupos minoritarios, el fomento del desarrollo local y de la cohesión social y en general una mejora de la calidad de vida de las personas. Y para garantizar también el adecuado cumplimiento de la conducta responsable de empresa y el respeto a los derechos humanos, se debe fomentar el diseño y uso de instrumentos de mitigación de riesgos, de medición, de evaluación y el comportamiento de los proveedores, y la tecnología es una herramienta fundamental para lograrlo. Por otro lado, no podemos pretender impulsar la inclusión de criterios sociales, por ejemplo, la participación de MIPYMES en los procesos de compra pública sin garantizar que éstas no cumplan con la debida diligencia, o en otro caso, la inclusión de criterios ambientales sin tener mecanismos de control y evaluación que nos permita asegurarnos que no se contrata una empresa que vulnera los derechos de sus trabajadores. La existencia o no de una política específica no detiene la necesidad de fomentar una mayor conciencia entre los principales tomadores de decisiones sobre la importancia y el valor agregado de la integración de las conductas empresariales responsables. Sin embargo, la existencia de una política pública específica y de acciones clave son herramientas impulsadores para generar un compromiso estatal para transformar la compra pública en un canal para mejorar vidas a través del acceso a derechos y el respeto de los derechos humanos. Así que agradecemos a todos los participantes y al público. Llegaron muchas preguntas en el chat, pero trataremos de contestarlos a través del espacio que se generó en la página web del foro. Así que muchísimas gracias y le doy el paso a Daniel Morris para la siguiente sesión. Adelante, Daniel. Gracias, Elena. Hola a todos. Soy Daniel del Instituto Danés y hoy me gustaría presentar rápidamente una nueva herramienta. Impulsar el cambio a través de la contratación pública. Es una herramienta de derechos humanos para profesionales y responsables de la formación de políticas de contratación pública. Bien. En breve, el objetivo de este kit de herramientas es facilitar a los responsables de la formulación de políticas de contratación pública, de la compra y de la gestión de contratos públicos, la implementación de requisitos para promover el respeto de los derechos humanos,
por parte de sus proveedores. Este kit de herramientas está diseñado para ser de uso práctico y además contiene muchos ejemplos de buenas prácticas, incluidas muchas de América Latina. Además de argumentos legales sólidos, también articula como el caso comercial de por qué los derechos humanos deben incluirse en la contratación pública. Existe una versión corta que analiza los primeros pasos que puede tomar en cada etapa del ciclo de adquisiciones para incluir los derechos humanos. Y espero que esta sea útil. Y ahora me gustaría hablar un poquito sobre compras públicas sostenibles. Porque en los últimos años la contratación pública ha sido reconocida cada vez más como un medio para que los estados cumplan con sus obligaciones relativas a los derechos humanos y logren un desarrollo sostenible. Ahora existe una metodología universal para medir cómo los estados utilizan las compras públicas para proteger los derechos humanos y el medio ambiente. Y esta metodología tiene el potencial de guiar las acciones de los estados para realizar compras públicas sostenibles en el futuro. ODS 12.7 insta a todos los estados a promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de acuerdo con las políticas y prioridades nacionales. La metodología del indicador 12.7.1 sobre compras públicas sostenibles ha sido desarrollado para medir cómo un estado está implementando compras públicas sostenibles a través de políticas y en la práctica a nivel nacional o subnacional. Está diseñado para ser utilizado por todos los estados, desde aquellos con medidas de compras públicas sostenibles avanzadas hasta aquellos que comienzan a desarrollar medidas. La metodología contiene 6 elementos puntuados y un índice de cálculo utiliza estos 6 puntajes para producir un único puntaje de 0 a 1. Algunos elementos notables de esta metodología para medir el indicador 12.7.1 de los ODS incluyen que reconoce explícitamente las 3 dimensiones de la contratación pública sostenible: ambiental, social y económico. La dimensión social de la contratación pública sostenible está explícitamente ligada a los derechos humanos y las normas de derechos humanos. Los principios de derechos humanos y los derechos fundamentales como igualdad y la no discriminación se incluyen en esta metodología de cálculo. Un estado puede elegir 3 enfoques para sumar puntos: medir el progreso a nivel nacional, subnacional o tanto a nivel nacional como subnacional. Si un estado elige los enfoques 2 o 3, entonces se contará el progreso de las ciudades y regiones en la realización de compras públicas sostenibles. Y pueden otorgar puntos por apoyo práctico a los profesionales de la contratación pública, como directrices de herramientas, un servicio de asistencia técnica y el establecimiento de redes para que los profesionales comparten buenas prácticas. Pueden otorgar puntos por la existencia de sistemas para monitorear compras públicas sostenibles también. El desarrollo de una metodología, para el indicador de los ODS es un paso positivo hacia adelante, ya que todos los estados del mundo compartirían datos comparables que se pueden utilizar para medir el progreso sobre cómo los estados, las regiones y las ciudades están protegiendo los derechos humanos
y el medio ambiente a través de la contratación pública. El siguiente paso de este proceso es que los estados recopilen datos. Esto puede resultar un desafío, ya que algunos estados pueden no tener sistemas y procedimientos para recopilar los datos específicos requeridos. Y algunos pueden requerir apoyo para establecerlos. A medida que los estados comienzan a recopilar datos, verán dónde están anotando puntos y dónde no. Como resultado, esta metodología de cálculo tiene el potencial de guiar las acciones futuras de los estados para realizar compras públicas sostenibles. La metodología está en línea y creo que hay un link en el chat. Y bueno, gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado este panel. Y todos nosotros estamos en Twitter si ustedes quieren más actualizaciones y novedades sobre este tema. Gracias.